Nos dice en el Evangelio, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la verdad es que la salvación es por gracia, completamente por gracia. Y la gracia lo que significa es el favor de Dios, el favor inmerecido de Dios. No merecemos su favor. Eso es la gracia de Dios, y la salvación es por gracia, por medio de la fe. Y también dice la Escritura, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así es que si venimos a la Biblia, a la palabra de Dios, la palabra de verdad, vas a conocer la verdad. La verdad es que este mundo está lleno de mentiras, porque Juan dice en su carta al final que todo el mundo está bajo el maligno, y está bajo el maligno en mentiras porque él es el padre de mentira. Él miente desde el principio, él engañó a Adán y a Eva. Así es que necesitamos venir a la verdad, y la verdad es que la salvación depende todo completamente de Dios. En una ocasión le preguntaron a un cristiano que les dijera cómo es que se había convertido a Cristo, y entonces este cristiano les dijo, sí, cómo no, es un gozo poderlo hacer. Y dijo, yo hice mi primera parte y luego Dios hizo la suya. Y lo estaban escuchando, y así como que les extrañó que dijera eso, que él había hecho su parte y que luego Dios había hecho la suya. Y entonces dijeron, a ver, explícanos cómo es eso, ¿sí? Dijo, mira, en esa primera parte yo iba corriendo en contra de Dios. Esa fue mi parte, que iba corriendo totalmente en contra de Dios, y luego Dios hizo su parte, Él cayó atrás de mí. Como cantamos ahorita, si no fuera por el amor de Dios, aún huiría de Él. Nosotros íbamos huyendo. No hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 3. Así es que tenemos que conocer la Biblia, la palabra de Dios, la verdad, para no creer cuentos, mentiras, mitos, supersticiones. Hay tanto de esto que a veces esclaviza con temores, con angustia, con miedos totalmente infundados. La palabra de Dios dice que pensemos en lo que es verdadero. Pablo a los Filipenses capítulo ahí nos dice que pensemos en lo que es verdadero, en lo que es justo, en lo que es amable, en lo que es puro, en lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Sí, Filipenses 4:8. En esto piensen en la verdad, en lo que es justo. Bueno, si se dan cuenta, hemos estado desde el inicio hablando sobre el juicio de Dios. Y nos puede extrañar, nos puede llamar la atención, porque mucho de lo que conocemos a Dios tiene que ver con su amor, su gran amor, su amor eterno, su amor incondicional. Y es verdad y es hermoso el amor de Dios, pero el amor de Dios es solamente un atributo de Dios, de muchos atributos que forman su ser divino, su carácter. Así es que tenemos que saber que Dios, aparte de ser amor, también es justicia. Dios es justicia. Y algo que debemos de saber es que se acerca ese día en el que Dios hará justicia.
a todos los pecadores, a todos los malhechores, a todos los desobedientes, a todos los incrédulos, a todos los rebeldes. Y algo que tenemos que saber es que entre más habláramos de la justicia y el juicio de Dios, el justo juicio de Dios, casi podríamos no separar esta frase, el justo juicio de Dios. Es justo el juicio de Dios. Dios sería injusto si no juzgara. Tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su carácter, y Dios juzgará porque Él es justo completamente. Entonces, yo voy a orar y le voy a pedir a Dios, porque hay sufrimiento. La iglesia de los tesalonicenses estaba siendo perseguida, estaba pasando por muchas tribulaciones, muchas necesidades, y estaban sufriendo indescriptiblemente. Estaban siendo perseguidos, tenían que dejar sus casas, sus familias, sus cosas, y irse a un lugar y a otro y perderlo todo. Esa era la condición de los creyentes en esta ciudad de Tesalónica. Pero no solamente en aquel tiempo, hoy hay persecución por los cristianos. Aquí mismo en México, en el sur, de muerte, los persiguen de muerte. Los torturan, los matan, les quitan sus propiedades. En muchos países, si tú estás al pendiente de las noticias, ahora recientemente, ayer, antier, en Egipto, mataron a un grupo de cristianos. En la India, en África, en el Medio Oriente, hay muchos lugares en los que hay fuerte persecución en contra de los cristianos y los están maltratando, torturando, matando, cometiendo abusos y esto. Así es que yo quiero que oremos por todos nuestros hermanos en todos estos lugares que están sufriendo, que están padeciendo por causa de su fe en Cristo, para unirnos a ellos. Nosotros no estamos solos, nosotros no somos solamente la iglesia aquí en Guadalajara, somos parte de toda esa iglesia de Cristo, ese cuerpo místico, esa iglesia en todo el mundo que la forman todos los cristianos. Así es que quiero que me acompañen, que oremos también, y si hay alguna persona aquí que esté sufriendo también por causa de su fe en Cristo, en su familia, en el trabajo, con los vecinos, en algún ambiente en el que se encuentra, también oraremos por él. Padre, te damos gracias y no queremos estar indiferentes, no queremos estar ajenos al dolor de nuestros hermanos. Qué precioso, qué privilegio saber que tu iglesia está conformada por cada uno de los cristianos en todo el mundo y no solo en un lugar. Así es que nos unimos a nuestros hermanos, a todas esas iglesias tuyas en cualquier parte del mundo donde están enfrentando terribles persecuciones y tribulaciones por causa de su fe en ti, Señor. Que los fortalezcas, que tu glorioso Espíritu repose sobre ellos, fortaleciéndolos y dando testimonio, Señor, de que tú eres el Señor. Señor, dales tu gracia y suple dentro de esa situación tan difícil lo que necesitan para poder vivir, para poder guardar sus familias. Nos unimos a ellos con todo nuestro corazón, y no solamente hoy, no solamente aquí, sino pon un cargo en nuestro corazón por todos nuestros hermanos constantemente en todos estos países, en todas estas ciudades que sufren y padecen grandemente, que ni siquiera nos imaginamos. Nosotros estamos muy contentos, muy tranquilos, muy en paz, gozando de esto aquí en nuestro México, nuestra ciudad, pero no es así en todas partes. También, Dios, tú sabes si aquí hoy, en las personas que se encuentran, hay personas atribuladas, personas angustiadas, personas necesitadas, personas perseguidas por su familia, por sus compañeros de trabajo o jefes, por vecinos,
o por cualquier persona, por causa de su testimonio, por causa de su fe en Cristo. También te rogamos que traigas fortaleza, también rogamos que derrames tu gracia para que puedan estar firmes y fieles y perseverar hasta el final, sabiendo que pronto vendrá tu justo juicio, porque tú eres justo, Señor, y también dice que así como les darás juicio a ellos, también nos darás reposo y descanso a nosotros, los atribulados por todo este tiempo. Te damos gracias, bendícenos hoy, guíanos a través de tu Espíritu y lleva esta palabra a los corazones para que la reciban y actúen en base a ella y haya fruto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, para continuar y llegar hasta el final del capítulo. Vamos a llegar a una sección importante hasta el versículo 12, del versículo 6 al versículo 12. Y algo que es importante, ya que están localizando este pasaje en la Biblia, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 12, yo quiero decirte algo. El hecho de que la Biblia misma, tanto en primera, segunda de Tesalonicenses, habla mucho de este justo juicio de Dios, porque es justo. No quiero que veas tanto el juicio de Dios por los rebeldes, por los pecadores, por los incrédulos, sino que veas por qué es el juicio. Este juicio viene porque Dios es justo, pero también es santo. Tenemos que escudriñar las Escrituras y ver a Dios en ellas, y lo que vemos es un Dios justo y santo que no perdonará al culpable. Dice, porque toda el alma que pecare, esa también morirá, dice el Señor. Entonces, entre más se habla del juicio de Dios, más se exalta a Dios. Porque si va a venir ese juicio, ese justo juicio, es porque Dios es justo y santo, y Él es majestuoso, y es poderoso, y es infinitamente sabio. Y por el otro lado tienes que ver si tú ya recibiste la gracia de Dios y fuiste traído a los pies de Jesucristo y lo has aceptado como el Señor y el Salvador de tu vida, entregándole tu corazón. Entonces, gózate, porque tú estás de parte de Dios. Y vendrá reposo a los que hemos sido atribulados a lo largo de todo nuestro peregrinaje como cristianos en esta vida, que hemos sufrido, padecido todo tipo de situaciones por causa de nuestra fe. Así que ya estamos ahí en segunda de Tesalonicenses 1, del 6 al 12, y vamos a leerlo. Y dice, y ahora vosotros sabéis, en versículo 6 al 12, dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad
y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Con este pasaje estamos terminando el capítulo 1 y vamos a ver qué tiene Dios que decirnos en este pasaje. Vamos a ir directamente al versículo 6 para empezar a analizarlo, porque aquí dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo a través de esta carta, les estaba diciendo a todos esos creyentes atribulados, en angustia, en sufrimiento, con pérdida de familiares y pérdida material, estaban totalmente abrumados, y a ellos, a través de esta carta, el apóstol Pablo les está diciendo que todos los que les han atribulado, ahora serán atribulados por Dios. Y eso traía un aliento, traía una esperanza a ellos, porque es justo delante de Dios. O sea, Dios va a rectificar todas las injusticias del mundo. Miren a Dios en todo lo que estás escuchando. Dios es justo, Dios es santo, el pecado es terrible. El pecado fue lo que llevó a Jesucristo, el Hijo de Dios, el unigénito, el Hijo eterno, el Santo de Dios, a la cruz para recibir la furia de Dios por nuestros pecados. Cuando estás oyendo del juicio de Dios por el pecado, ve lo terrible que es el pecado. Y todos nosotros somos pecadores y hemos pecado, y ese pecado nos culpaba y nos condenaba. Y los que hemos escuchado el Evangelio de Jesucristo por la gracia de Dios y nos ha dado la fe y hemos creído, hemos sido salvados de ese juicio tan terrible, y tenemos que darle gracias a Dios, y tenemos que bendecirlo y alabarlo, y tenemos que agradecerle, entregándole nuestras vidas, porque es algo grandioso. Nadie puede escapar de este juicio que vendrá. Y cuando estás escuchando esto, piensa en familiares, piensa en amigos, piensa en compañeros, piensa en toda persona que trata con tu vida, tú te relacionas, que no tiene a Cristo, que no tiene la salvación, que no ha nacido de nuevo, porque vendrá este justo juicio de Dios y nadie escapará. Pero vean a Dios en todo esto, porque hay que ver a Dios, conocer a Dios y darle gracias por su justicia y por su santidad. El juicio caerá sobre todo el que ha maltratado a otro. Imagínate si esto lo supiera todo el mundo. Por eso necesitamos levantarnos como cristianos y anunciar y proclamar y predicar el Evangelio, para que sepan que va a haber un juicio justo de Dios y que está acercándose y que viene el día. Porque todo comportamiento injusto de los hombres soportará el terrible juicio de Dios. Todo asesinato, todo chisme, toda ridiculización, maltrato, engaño, decepción, burla, crítica, lucha, rechazo, abuso, mentira, maldición, estafa, discusión, aún desatención para con alguien, robo, acaparamiento, será juzgado. El Señor Jesucristo lo dice muy claramente en el Evangelio, que de toda palabra ociosa o sin fruto que hablemos daremos cuenta. Mis hermanos, hay un día de rendición. Vamos a dar cuentas. Dios dice en este pasaje que vamos a estudiar que Jesucristo vendrá en llama de fuego para dar retribución, para dar pago a todo aquel que no conoce a Dios ni obedece al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio son las nuevas de Dios, las buenas nuevas de Dios, que Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores al mundo. Y han transcurrido 2000 años y 7.5
billones de humanos, entre ellos muy pocos millones, han creído y han aceptado ese sacrificio, esa obra de Cristo para la salvación por medio de la fe. Entonces, no es justo que Dios haya enviado a su mismo Hijo, quien es la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo hecho hombre, en la persona de Jesucristo, santo, justo, sin mancha, sin pecado, haya venido a hacerse hombre para luego de llegar a la condición adulta y llevar a cabo todo su ministerio, terminar en esa cruz del Gólgota, tomando el lugar del hombre pecador y recibiendo la ira de Dios sin misericordia por el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Necesitamos conocer a Dios, necesitamos venir a la Biblia. La Biblia es la única fuente del conocimiento de Dios y de la revelación de su voluntad para el mundo, para la iglesia y para tu vida y mi vida. Solamente la Biblia, la Escritura. Puesto que Dios es justo, Él pagará a todo mal y todo va a ser juzgado y contabilizado, ya sea en la cruz o en el infierno. Todo aquel que no crea que Jesucristo pagó por él en la cruz, tendrá que pagar en el infierno eterno. Es lo que nos dice la Biblia, es lo que nos dice el Evangelio. El juicio de Dios significa que no existe nada poco importante en mi vida. Todo está bajo la mirada de un Dios al que debo responder. Cuando Él trae ese día aceptable, ese día de salvación, como puede ser hoy, y llega el Evangelio a tu vida, las buenas nuevas de Dios, y son abiertos tus ojos y la luz del Evangelio de la gloria de Cristo te resplandece y entonces conoces que Dios es santo y justo y castigará el pecado, y también conoces que esa es tu condición de pecador y es lo que mereces, y entonces eres movido a arrepentirte de corazón de tus pecados, abandonarlos y volverte a Dios y entregarle tu vida y rendirte y pedirle que te acepte, pedirle que sea el Señor y el Salvador de tu vida. Esa es la manera en la que Dios espera que respondamos cuando nos hace llegar su Evangelio a nuestras vidas. Dice aquí el pasaje, pagar con tribulación a los que os atribulan. Estamos ahí en el versículo 6 todavía, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Dios también fue mostrado como justo cuando esos quienes perseguían a los creyentes tesalonicenses fueron pagados con tribulación de acuerdo a sus obras malvadas. Es lo que está diciendo Pablo aquí en este versículo. Así es que esta porción del texto habla de la suerte final de aquellos que están afligiendo a los creyentes de Tesalónica, así como a todo creyente de cualquier parte del mundo, en cualquier época o siglo. Los que ahora afligen serán afligidos. Es lo que dice el versículo 6 que estamos leyendo. Este versículo habla de que es el justo, habla de que es justo el que Dios retribuya con aflicción a los que os afligen. La palabra traducida como retribuir, que viene del griego, es una palabra compuesta que tiene un significado fuerte, implica un pago total, completo. Jesús viene para dar retribución. Jesús viene para dar un pago completo a el que merece ese pago por sus pecados. Pero pero los que somos afligidos ahora entonces recibiremos alivio, según el versículo 7. Y aquí ya entramos en el siguiente versículo, porque Pablo sigue diciendo: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El Señor Jesucristo se manifestará desde los cielos.
nos dice este versículo 7. Hasta este momento nuestra expectativa en la vida no es recibir alivio, ¿no es cierto? Vemos la maldad, vemos el pecado por un lado, por otro, a los malos, y no vemos cómo pueda venir un alivio muchas veces a nuestra vida, pero el alivio pertenece a una época futura, no ahora. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos que pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse en el tiempo postrero. Así es que nosotros esperamos la gloria en aquel día, esperamos ese consuelo, ese reposo, ese descanso cuando venga el Señor o cuando Él nos llame a su presencia. En los últimos años, dentro de las filas del cristianismo, se ha levantado un grupo que piensa que el sufrimiento no es para el cristiano. Y entre esos están la gente del movimiento Pare de Sufrir, que no entienden que hay un solo lugar donde el sufrimiento para, y es en la gloria. Es el único lugar donde va a parar el sufrimiento, en la gloria, cuando estemos ya en la presencia misma de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Así es que si ese grupo de personas no se arrepiente antes de su muerte o el día del juicio final, al pasar de este mundo al próximo, descubrirán que su peor sufrimiento apenas ha comenzado. Así es que la retribución de la que Pablo está hablando aquí ocurrirá cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, como nos dice el Evangelio, que vienen estos ángeles y apartarán la paja del grano. Y ellos son los que segarán la cosecha que ya está madura, porque Jesucristo vendrá en el tiempo perfecto, cuando esté todo listo, cuando sea el momento que Dios sabe que es el perfecto, es cuando Cristo se manifestará. Así es que esto es una descripción de la venida del Señor. Nos dice una frase de Matthew Henry, dice: vendrá desplegando toda la pompa y el poder del mundo de arriba. Puedes imaginarte el reino de Dios, el cielo glorioso, y el Señor Jesús vendrá manifestando toda esa pompa y toda esa realeza del mundo de arriba. No lo podemos imaginar, no tenemos la capacidad para entender lo impresionante que será esto cuando el Señor, como dice el versículo 7, cuando se manifieste el Señor Jesucristo desde el cielo con los ángeles de su poder, ángeles poderosos, huestes de ángeles, millones y millones. Todos los ángeles vendrán con Jesús, incontables para nosotros. Así es que Él se manifestará como la majestad y juez supremo del mundo. Este pasaje nos recuerda que Dios nos ha instruido acerca de no procurar la venganza por nosotros mismos. Si alguien ha sufrido aquí agravio, abuso, maltrato, rechazo, persecución, tribulación, dice el Señor que no nos venguemos por nosotros mismos. Nos dice en Romanos, dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Romanos 12, 19. Si quieres anotar y luego revisar para que atendamos a esta palabra. La palabra de Dios no son sugerencias. La palabra de Dios no es solamente información. La palabra de Dios son mandatos del Señor. El Señor manda, el Señor dice, y tenemos que obedecer.
No es cuestionable su palabra. Hoy esta generación actual, presente, tiene problemas con la autoridad, con todo tipo de autoridad. Y aún ha permeado a la iglesia, y hoy hay falta de respeto a los líderes, a los pastores, a los maestros que Dios ha puesto en su iglesia para no obedecer, para no recibir esa enseñanza. Así es que la misma idea aparece en diferentes pasajes de la palabra. Fíjense bien, nuestra venganza es temporal, pero la venganza que Pablo habla aquí es eterna. Nuestra venganza sería injusta si tú y yo la hacemos, porque nosotros no tenemos la justa medida de las cosas. Además, personas como nosotros que merecemos condenación, no podemos estar buscando la venganza del otro. Por eso Dios dice, no os venguéis. Hay que dar lugar a la ira de Dios. Y esa ira de Dios es la que está por venir. Tú y yo tenemos que creer, tú y yo tenemos que tomar esta palabra. Mira, yo la recibí hace 40 años. Y empecé a hablarle a mi familia y a mis amigos y a mis compañeros y parecía un loco. Y así me tenían, pero no me importaba porque yo creía esa palabra. Y han pasado 40 años. Pero como dice la Escritura, ahora estamos más cerca de la salvación que cuando creímos. Y este día viene y viene pronto. Tienes que estar pensando en tu familia, en tus amados, en tus amigos, en tus compañeros, a advertirles, a alertarlos, que se arrepientan de sus pecados, que los abandonen, que se vuelvan a Dios, que le entreguen su vida a Jesucristo, que lo hagan el Señor, que lo hagan el Salvador, porque si no, entonces el juicio vendrá y no escaparán, dice el Señor. Solo Dios es completamente justo para dar a cada quien lo que le merece. Hoy en día algunos incrédulos dicen no tener miedo al infierno, y obviamente cuando dicen tales cosas están revelando su ignorancia, su desconocimiento, porque si hay algo que sabemos que es dicho, es que hay un dolor insoportable. Jesús habló más del infierno que del cielo, porque es un lugar real, porque es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. Pero lamentablemente irán ahí los hombres pecadores que no se arrepintieron, que se rebelaron contra Dios, contra ese amor de Dios y su gracia. También el Señor dice en aquel día, no os conocí, apartaos de mí al fuego eterno. Pero vamos a regresar a los siguientes versículos. Vamos ahora al versículo del 8 al 10. Y dice que el Señor Jesús, cuando se manifieste, vendrá en llama de fuego, dice el versículo 8, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este pasaje, estos versículos del 8 al 10 que hemos leído, nos dice que serán juzgados todos los que no conocen a Dios, al único Dios vivo y verdadero. ¿Quiénes son estas personas? Nos podemos preguntar que no conocieron a Dios. ¿En quién estás pensando? ¿Cómo es esto de no conocer a Dios? Son aquellas que pecan contra la revelación natural. Son las que miran la creación y no son capaces de ver a Dios y de vivir según las leyes que se manifiestan claramente en la naturaleza y en la creación. La palabra de Dios nos dice claramente que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento
anuncia la obra de sus manos en el Salmo 19. Pero también nos dice Romanos 1 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de todas las cosas hechas desde la fundación del mundo, de manera que no tienen excusa, porque hay una revelación natural de Dios a través de la creación. La creación tiene un diseño inteligente, no puede venir de algo que no tiene inteligencia y de repente tener todo un diseño perfecto, maravilloso, inteligente, balanceado, con sustento, porque el universo no solamente fue creado por Dios, pero está siendo sustentado por Dios, minuto por minuto, segundo por segundo. Así es que a través de esa revelación natural de Dios, a través de su creación, el hombre debería ser capaz de ver a Dios, de vivir según las leyes que Dios ha introducido. Los hombres pueden conocer a Dios dentro de sí mismos y en sus conciencias. Como dice también Pablo aquí en Romanos, que no tienen excusa porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, Dios mismo le manifestó a todo ser humano, a toda creación suya humana, que Él existe, que Él es Dios. Así es que no tenemos excusa, Dios nos los manifestó a cada uno de nosotros. Y también Pablo dice ahí en Romanos 2:15 lo siguiente. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces hay una ley escrita, dice aquí Pablo a los romanos, ¿sí? Una ley escrita en los corazones, y también hay un testimonio de la conciencia que acusa o defiende según nuestros razonamientos. Así es que los hombres pueden mirar la naturaleza y ver que Dios es grande y bueno. Por tanto, Él merece ser glorificado y recibir nuestra gratitud. Señor, gracias por este universo, por este sol que sale todos los días, por esta luna que sale en la noche, por las estrellas, por las estaciones, por los frutos de cada estación, porque tenemos todo, o sea, un aire que tiene oxígeno, que está balanceado, que estamos exactamente en la distancia perfecta con respecto al sol. Cuando vas conociendo todo esto ahora con los adelantos y las facilidades que tenemos, es para sorprendernos más y darle gracias, Señor, gracias por esta creación tan hermosa. Nosotros aquí en Guadalajara, en México, tenemos un país hermoso, rico, una vegetación, mucha agua que no hay en otras ciudades, en otros países. Pero gracias, Señor, te damos. Pero en vez de ver y venir al conocimiento de Dios, los hombres le han rechazado, lo han ignorado, no creen en Él, no lo toman en cuenta. En vez de adorar a Dios, algunos adoran a la creación, es decir, a la ciencia y al hombre. Esta es una adoración humanista. ¿Sí? La madre naturaleza, ¿quién es esa? ¿Sí? Pues no hay madre naturaleza. Es Dios, el creador, quien creó la naturaleza. Algunos adoran al Dios de su imaginación, un pensamiento o una imagen de lo que es Dios, un Dios que les permite vivir como ellos quieran. Y eso está condenado por el mandamiento, uno de los 10 mandamientos que dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra o debajo en la tierra. O sea, hay personas que se hacen una imagen de Dios muy a su manera, muy acomodada, de tal manera que viven una vida
muy, muy cómoda porque han hecho un Dios que les permite vivir como ellos quieren. Esas serán las personas que serán juzgadas. Esas son las que no conocieron a Dios, que esa revelación natural de Dios a través de su creación no los movió para buscar a Dios. Esa ley escrita en sus corazones, esa conciencia que acusaba o no sus razonamientos, esas son las personas que no conocen personalmente al Dios vivo y verdadero, y no mediante una relación diaria. O sea, nunca lo conocieron y no tampoco tuvieron una relación personal diaria con Dios. Estamos ahí para que se ubique nuevamente en la parte donde dice en el versículo 8 que no conocieron a Dios hasta ahí. Y ahorita vamos a entrar en la segunda parte. Son dos tipos de personas: los que no conocieron a Dios, ya hablé de ello, y voy a hablar de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es otra parte de personas que voy a describirla en este momento. Serán juzgados todos los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio, cuando es predicado, cuando es anunciado, cuando es proclamado, es para obedecerlo. ¿Quiénes son estos? No sé si algunos de los que están aquí caerían dentro de este grupo. Todo aquel que ha escuchado el Evangelio de Jesucristo y lo ha rechazado, todo aquel que ha profesado el Evangelio de Jesucristo pero no obedece los mandamientos del Evangelio, todo aquel que se ha unido a una iglesia y es miembro de la iglesia pero no obedece los mandamientos del Evangelio, lo que me salva no es el haber hecho todo esto que estoy mencionando, sino lo que me salva es haber entregado mi vida al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe para que me acepte y yo lo haga el Señor y el Salvador de mi vida. Es como nos dice el Evangelio. En Juan 3:36 el Señor dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 36. Así que sus vidas muestran que aunque profesan ser cristianos, la realidad es que viven en desobediencia del Evangelio. No podemos decir que somos cristianos y no estar obedeciendo diariamente lo que es la ley de Cristo, lo que el Evangelio nos lleva a una vida nueva con Dios. No podemos recibir solamente el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, y no querer saber nada más de Jesús, nada más de sus mandamientos. Al cabo ya me perdonó, ya me salvó y no quiero ver a Jesús hasta el cielo. No se puede, mis hermanos. Y es mejor que oigas esto y despiertes y abras tus ojos, y no que en aquel día te llevaras alguna sorpresa. El Evangelio nos mandó que nos arrepintiéramos, ¿no es cierto? Porque el Señor manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, Hechos 17. Entonces, si el Evangelio nos manda que nos arrepintamos, vamos a seguirnos arrepintiendo. El Evangelio manda que creamos, vamos a seguir creyendo cada día. No podemos decir: sí, yo creí. Imagina que yo te dijera: creí hace 40 años. ¿Y ahora? No, pues ya no, pero hace 40 años yo creí. No. Si yo creí en los términos del Señor, yo voy a seguir creyendo a lo largo de todos esos 40 años. Si yo me arrepentí en aquel día, me voy a seguir arrepintiendo cada día de esos 40 años. Es lo que tenemos que entender y saber. El Evangelio, como dice Pablo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
Pero el Evangelio también es poder de Dios para santificación de nuestras vidas. Todo cristiano verdadero ha sido llamado a través del Evangelio a la salvación y junto con ella la santificación. Que cada día vayamos creciendo y seamos transformados más y más a la imagen de Jesucristo, porque esta es la voluntad de Dios. Romanos 8:29, Efesios 4:13, Primera de Juan capítulo 3. Que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, es la voluntad de Dios. Que hasta que todos lleguemos a la estatura de la medida de la plenitud del varón perfecto que es Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ese Evangelio es poder de Dios, y si tú centras tu vida en el Evangelio, no solamente habrás recibido el poder de Dios que salva tu alma, pero también recibirás el poder del Evangelio que obra en tu vida interior para transformarte, para cambiarte, para ir santificándote, ir acercándote más y más a esa semejanza de Jesús, pero por el poder del Evangelio. En nuestras fuerzas no podemos. Y también ese poder del Evangelio va a seguir actuando en tu vida hacia el exterior, dándote amor por todos, perdón, servicio y evangelismo. Todo esto también lo podremos hacer y agradaremos a Dios, porque será por el poder del Evangelio. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso ahora estamos de acuerdo con Pedro cuando dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, Dios no nos ha desprotegido, Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos, su misma presencia, el Espíritu Santo, su gracia, miles de promesas que en Cristo son sí y en Él son amén. Así es que esta es la manera como Pablo describe la recompensa o el pago del que no obedece al Hijo o el que no conoce a Dios. Ya hablamos de que los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora vamos al versículo 9, los cuales, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo, son los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Se dan cuenta que qué difícil, qué distancia tan grande existe entre el Evangelio que estamos viendo aquí, que Pablo predica, y el Evangelio que predican muchas iglesias. Un Evangelio de prosperidad, un Evangelio de que lo declaras y lo recibes, un Evangelio de sueños y profecías humanas, un Evangelio que está centrado en el hombre. Jesús vino a salvarme para que no sufra, el Señor vino para darme una vida mejor, para realizar mis sueños, mis proyectos, mis planes. El Señor, ese es un evangelio centrado en el hombre. Jesucristo no vino así. Jesucristo, el evangelio está centrado en Dios. Por eso tenemos que pensar no solamente en los beneficios de la salvación que me trae el evangelio, pero cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios que haga con esta salvación que ya me dio? Con esta vida nueva, con la presencia de Cristo y de su Espíritu. Dios me llamó con un propósito, como dice Romanos 8:28, que más bien enfatizamos la primera parte, es la que más usamos, ¿verdad? Y todos los que dice que demos gracias a Dios en todas las cosas, porque esta es la voluntad de Dios. Pero dice que es conforme a los que a su propósito fuimos llamados. Es
a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Nosotros fuimos llamados con un propósito de Dios, hay que buscarlo, si somos salvos. Así es que estamos ahí ahora en el versículo 9 y dice que estos sufrirán el castigo de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El castigo de Dios no será vengativo, será perfectamente justo, una pena de retribución, un castigo que dará a cada persona exactamente lo que merece. Pero cuando estás oyendo esto, mira a Dios, Señor, qué santo eres. Por eso la Biblia dice, santo, santo, santo. Dios es 3 veces santo, Dios es infinitamente justo, para que si todas las personas que aquí son salvas verdaderamente, creyentes genuinos, al estar oyendo esto, sepan de dónde te salvó el Señor, de su justo juicio, porque tu juicio fue Cristo en la cruz. Tú creíste que Jesús tomó tu lugar, cargó tus pecados y recibió el juicio y el castigo que tú merecías por tus pecados. Es como tenemos que verlo. Y esto, al estar oyendo, estar creciendo en amor por Dios y en agradecimiento, Señor, ahora estoy entendiendo más mi salvación, no la había entendido tan profundamente, tan claramente, y por eso estaba tan pasivo, por eso estaba tan inactivo. Y ahora esto que estoy escuchando me está levantando, Señor, me está moviendo a decirte, Señor, heme aquí. Quiero cumplir con el propósito por el cual me salvaste, porque ahora entiendo que no me salvaste para mí mismo. Me salvaste para ti, Dios, y para tus propósitos. Así que cuando Pablo habla de la eterna destrucción, no está hablando del aniquilamiento que implicaría que aquellos que no creen serían destruidos por completo en vez de ir al infierno a sufrir permanentemente. Que quede claro que cuando habla que los cuales sufrirán destrucción no es aniquilación o aniquilamiento, sino que estas personas irán al infierno a sufrir. La Biblia nos dice claramente que serán atormentadas de día y de noche y que no tendrán reposo. Tenemos que venir a la Biblia y tenemos que creer lo que Dios dice que les espera a las personas que no obedecen al Evangelio, que no conocen a Dios y que ahorita todavía hay tiempo. Aunque el justo juicio de Dios está por venir, ahora todavía hay tiempo, pero cuando venga no escaparán. Entonces vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a orar y vamos a disponernos que Él nos use. Así es que el creyente, mis hermanos, puede entender la palabra de Dios. Por ejemplo, esto es en el contexto de que cuando la palabra habla de que el incrédulo está muerto, no se refiere a que el incrédulo no tiene vida, sino a que él no goza de vida espiritual, porque no puede tener lo que los creyentes sí tienen. Por eso la Biblia dice que los que no tienen a Cristo están muertos, pero no quiere decir que no tengan vida, sino que no pueden tener lo que los creyentes sí pueden tener. Por ejemplo, el creyente en Cristo Jesús puede tener la palabra de Dios, puede entenderla, tiene discernimiento, oyes la voz de Dios a través de su palabra, te revela Dios de Él, de su voluntad. El incrédulo no entiende la palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Entiende la parte gramatical de la lectura, pero no entiende sus implicaciones espirituales. Vayan viendo estas diferencias. El incrédulo no puede dejar de pecar porque su voluntad está esclavizada al pecado. El Señor Jesucristo dijo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que estar conectando la palabra para que venga esa esperanza, para que venga esa
emoción, esa expectación hacia nuestro Señor Jesucristo. El creyente puede pecar porque seguimos teniendo una naturaleza pecadora, pero él deja atrás muchos de sus hábitos pecaminosos porque ya es libre en Cristo y ya no practica el pecado porque ha nacido de Dios y la simiente de Dios está en él. Qué gran diferencia. El incrédulo no siente amor por Dios porque tiene un corazón de piedra. El creyente ama a Dios y le obedece y hace las cosas que son agradables delante de Él. Así que de esa misma manera, cuando Pablo habla de la destrucción eterna, no se refiere a que el incrédulo deja de existir, sino que pasa a una existencia, como el texto describe, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es lo que sucede. Los incrédulos hoy no están completamente excluidos de la presencia de Dios, ¿sabían? Porque ellos gozan de muchas de sus bendiciones por estar conviviendo junto con el pueblo de Dios en esta tierra y con esa gracia común de Dios y que reciben beneficios. Pero en aquel día estarán totalmente excluidos de todo beneficio, de toda bendición, de toda cosa de parte de Dios. Es algo que describe con mucha claridad la palabra. Dice que los incrédulos quedarán excluidos de todo lo que representa la benevolencia de Dios, totalmente excluidos de lo que representa la benevolencia de Dios. Y voy a leer Filipenses 3:18, si me quieren acompañar, o ver ahí en la pantalla, Filipenses 3:18 y 19, la carta del apóstol Pablo nos dice, es un pasaje tremendo que nos debe de impresionar, abrir los ojos, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Es un pasaje fuerte de la carta del apóstol San Pablo a los creyentes de Filipos. Había personas que creían haber obedecido al Evangelio. Sin embargo, Pablo dice, se los digo llorando, aquí hay enemigos de la cruz de Cristo. Aquí hay personas que solamente viven y piensan para lo terrenal. Cuando han recibido una vida nueva de Jesucristo, una vida espiritual, una vida sobrenatural que tiene la capacidad para que no vivas por lo que se ve, porque lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Fíjense bien, hay que irnos al grito de Cristo en la cruz del Calvario cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito de Jesús ahí en la cruz. Es una indicación de cuán desesperante pudiera ser el infierno, porque en la cruz el Hijo sintió el abandono del Padre, que es lo que van a experimentar aquellos que terminen en la condenación eterna, excluidos de la presencia de Dios, apartados de Dios por los siglos de los siglos. Jesús es lo que experimentó por ti, por mí en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo fue abandonado por Dios el Padre y por Dios el Espíritu Santo. Eso es el infierno. Serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
¿Cuándo va a suceder esto? Nos lo dice el versículo 10. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo sabía lo que era ser transformado y perseguido, ¿sí? Él fue transformado de ser un perseguidor a un perseguido. Él creía en el testimonio del Evangelio de Jesucristo que cambió su vida. El Evangelio tiene un testimonio, el testimonio de Dios. Cuando Jesucristo regrese, su gloria será vista en sus santos, nos dice este pasaje que acabamos de leer. Todo el mundo verá la maravilla y la gloria, la altura de su amor, la profundidad de su misericordia, la longitud de su gracia, la anchura de su poder. Así se manifestará el Señor Jesús. Vengan a la Biblia, lean y mediten y crean y esperen con esta fe y con esta expectación. Llamarán la venida del Señor como Dios nos pide, que no solamente la estemos esperando, pero que la amemos. La venida del Señor es nuestra esperanza, nuestra bienaventurada esperanza de que el Señor viene. El Señor Jesucristo nos ha mandado y salvado, y la altura, profundidad, longitud y anchura de su salvación va más allá de nuestra imaginación. A veces nosotros hemos reducido la salvación de Dios solamente al perdón de nuestros pecados, a la salvación de nuestra alma y a la vida eterna, pero la salvación es todavía más que eso. No podemos descuidar una salvación tan grande. Ven a la Biblia y descubre qué tan grande más es la salvación para que te des cuenta. Y es lo que estamos viendo aquí, y es lo que Pablo nos quiere comunicar. Su salvación excede cualquier cosa que pudiéramos conocer o describir. ¿Qué tanto conoces de la salvación? ¿Qué tanto pudieras hablar tú de tu salvación? Una línea, dos, una página, 2 páginas, ¿cuánto? Si supiéramos bien todo lo que Dios dice, estaríamos casi sin terminar todo lo que podemos describir acerca de esta salvación tan grande. En esta ocasión el Señor, cuando hablamos de que vendrá por segunda vez, en esta ocasión el Señor no llegará a una aldea aislada, a un establo rodeado de animales, como la primera vez, habiéndose despojado de su gloria. En esta segunda venida el Señor vendrá acompañado de su gloria, rodeado de sus poderosos ángeles en llama de fuego, y entonces todo ojo le verá. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, aun los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación en él. Sí, amén. Y el versículo agrega, porque nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Yo quiero que me acompañen a Primera de Juan 5, porque te va a llamar la atención este pasaje de Primera de Juan 5, del 10 al 12. Ya lo tenemos ahí. Primera de Juan 5, 10 al 12. Mira lo que dice Dios a través de Juan. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida.
El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero yo quiero enfatizar varias cosas aquí. Si tú eres alguien que has creído en el Hijo de Dios, debes de saber que tienes el testimonio de Dios en ti mismo. Y ese testimonio es el que Pablo decía que por cuanto habéis creído nuestro testimonio, porque es el testimonio de Dios. Toda persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios, Dios le da su mismo testimonio. Y cuando tú compartes a otras personas que Jesús es el Hijo de Dios, la gente podrá creer porque tienes el testimonio de Dios en ti mismo. Y este es el testimonio de Dios, que Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay que leer mucho este pasaje, si es posible, memorizarlo, meditarlo y gozarte y decirle: Señor, yo he creído que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tengo el testimonio tuyo en mí. Y si tengo ese testimonio tuyo en mí, entonces la gente podrá creer. Porque no es tu testimonio, es el testimonio de Dios. Y muchos familiares, amigos, conocidos podrán creer en Jesús y podrán venir a Él. Es como cuando dice Pablo a los Corintios en su primera carta: así que, hermanos, cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. Pablo fue a Corintio para anunciarles el testimonio de Dios. Tú y yo, ¿a dónde estamos yendo? Y Pablo sigue diciendo: cuando fuimos a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fuimos con excelencia de palabras o de sabiduría. Estuvimos entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y la palabra no fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, del 1 al 5. Así es que vamos a los versículos finales, donde encontramos algo también sumamente valioso y de bendición para nosotros, el 11 y el 12. Porque aquí Pablo dice: ya lo tenemos, versículos 11 y 12. Estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de Dios y del Señor Jesucristo. Esto tiene que ver, mis hermanos, con la obediencia. El cristiano puede vivir con mayor o menor grado de obediencia. Fíjense bien, mientras más sujetos estemos a la voluntad de Dios, más se pudiera decir que vivimos una vida digna de su llamado, para que seáis tenidos por dignos de su llamado. Entonces, en la medida en que más conocemos la voluntad de Dios y queremos vivir conforme a ella, entonces nosotros estaremos viviendo más dignamente de acuerdo a su llamado. Fíjense cómo es una petición y una preocupación de Pablo constantemente en diferentes cartas. En la primera carta que ya estudiamos, en el capítulo 2, versículo 12, dice: para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. En Efesios 4:1 dice: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y en Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de
Dios. Así es que Dios toma la iniciativa de salvarnos, Él nos preserva en el camino, pero fíjense bien, el sacrificio de Cristo en la cruz y la sangre derramada con la que se escribió el Evangelio tienen que ser honrados con nuestras vidas. Es algo tremendo. O sea, tenemos que entender que el Evangelio se escribió con la sangre derramada de Cristo y que nosotros tenemos que honrar ese sacrificio de Cristo, esa sangre derramada, viviendo una vida digna de ese llamado. Y para ello tenemos la fe, tenemos el poder de Dios y tenemos la oración para pedirle a Dios que lo haga en nosotros. Luego Pablo también dice, por ejemplo, a los filipenses, dice, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Se dan cuenta cómo a veces reducimos el Evangelio a nuestra salvación? Yo ya soy salvo, tengo a Jesús, tengo el perdón de mis pecados, tengo la vida eterna y no sé nada, no sé más. Pero no, o sea, Dios quiere que entendamos que a través de ese Evangelio Dios me llamó y que yo tengo que vivir digno de ese llamado, de esa vocación del Evangelio de Cristo. Todavía Juan dice algo más. En 1 Juan 2:6 nos dice Juan, el que dice que permanece en él debe andar como Jesucristo vivió. 1 Juan 2:6. Otra versión, la versión popular dice, el que dice que permanece unido a Dios debe de vivir como Jesucristo vivió. Entonces, si estamos permaneciendo en Cristo, por andar con Él, recibimos de su vida, su influencia, y nos hace empezar a vivir como Él anduvo. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Así es que la Biblia nos llama a caminar en humildad, la Biblia nos llama a caminar en amor, la Biblia nos llama a caminar en unidad, la Biblia nos llama a caminar en pureza, la Biblia nos llama a caminar en fe, la Biblia nos llama a caminar en la verdad, la Biblia nos llama a caminar con contentamiento, y también la vida cristiana nos llama al Señor a caminar con mansedumbre. Y aquí viene algo hermoso que te va a alentar y estamos llegando al final. Y Dios va a cumplir todo propósito de bondad, fíjate bien, y la obra de fe con poder. El creyente tiene en su corazón deseos de bondad que han sido puestos por Dios, por su Espíritu en la vida nueva, que muchas veces no hemos podido cumplir porque estamos en la carne todavía. Tenemos un mundo que nos está oprimiendo, y lo que está diciendo aquí es que así es la carne con la que batallamos, es una de esas razones. Pablo decía, porque no hago lo que quiero, yo tengo anhelos para hacer muchas cosas, pero no lo puedo hacer porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y aquí Dios está diciendo que Él va a cumplir todo propósito de bondad y la obra de fe con poder en la vida de cada creyente. Qué hermoso es esto. Finalmente Pablo revela la razón de su oración en el versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. No estamos en el 12, acá en el 1. Y dice, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos algo muy importante. Pablo estaba orando por estos creyentes de Tesalónica y a través de ellos por todos los creyentes, para que glorifiquen a nuestro Dios
y puedan traer honra a su nombre. Es lo que está diciendo. Y hay algo hermoso en la palabra que dice el Señor en el Antiguo Testamento: yo honraré a los que me honran. Jesús mismo declaró también en el Evangelio de Juan: si alguno me sirve, el Padre le honrará. Así es que la gracia de Dios nos da la motivación, nos da la fuerza para obedecer, pero la oración es lo que nos permite concentrarnos con la fuente de inspiración, motivación y sumisión que es Dios. John Owen dijo que el que ora como debe se esforzará para vivir como ora. Fíjate bien, el que ora como debe se esforzará para vivir como ora. Es una buena manera de ponerlo. Así es que quiero concluir con esto. La única manera de escapar del juicio, como hemos visto en este pasaje, una persona es que pueda saber que puede escapar del juicio todavía si has oído el Evangelio, si estás obedeciendo a ese Evangelio para arrepentirte de tus pecados, abandonarlos, volverte a Dios, venir a Jesús y rendirte y decirle: Señor Jesús, acéptame, acepta mi vida, te la entrego totalmente, sin reservas. Quiero que a partir de este momento seas el Señor y el Salvador de mi vida, que tomes mi vida, la transformes, la cambies y hagas tu voluntad, y que pongas en mí el deseo de seguirte comprometidamente y de obedecerte fielmente. Cuando una persona hace esto, puede estar segura que escapará del juicio de Dios, porque has confiado en Jesucristo como tu Salvador, como tu Señor. También si esta persona sabe que Dios completará la obra en él, esa obra de fe que Dios comenzó, la completará y la acabará. Y finalmente, si está esta persona honrando el nombre del Señor y dejando que el Señor sea glorificado en tu vida, es algo que debes de anhelar. Señor, yo anhelo que tu nombre sea glorificado en mi vida, porque mi vida es tuya, esta vida es nueva, tú me la diste, no es mía, y la recibí de ti, y quiero que esta vida traiga gloria a tu nombre. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre nuestro, te damos gracias porque vemos a través de Pablo, inspirado por ti, por el Espíritu Santo, esta oración que está ahí muy clara, para que conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo pueda ser cumplido todo propósito de bondad. Esto es verdad. Yo creo que habemos muchos aquí, Señor, que tenemos el anhelo y el deseo para ti, Señor, de muchas cosas que no hemos podido realizar, llevar a cabo. Pero hoy traes aliento y esperanza al saber que tú producirás toda esta bondad de nosotros, la fe, a través de tu poder. Señor, qué grande eres para ver tu justicia, tu justo juicio, porque santo, santo, santo eres tú, Señor. Lo que hemos aprendido hoy es de ti, acerca de tu santidad, acerca de tu justicia y acerca de lo terrible que es el pecado, de tal manera que lo juzgarás de esa manera, y que el que no se arrepiente y crea no escapará. Por eso te damos hoy gracias, estamos más agradecidos porque hoy hemos entendido un poco más acerca de nuestra salvación, que no habíamos entendido, que la salvación no solamente es para nosotros, para disfrutarla, sino que tú nos
has llamado para ser transformados, ser hechos más y más a la imagen de Jesucristo, vivir de tal manera, cumpliendo tú todos esos propósitos de bondad en nosotros, por la fe y con tu poder, que traigamos gloria a tu santo nombre, que seas glorificado. Y te ruego, Dios, que produzcas en cada uno de los creyentes verdaderos que aquí están ese anhelo, ese deseo y esa pasión de que tú seas glorificado en ellos por ese testimonio. También te damos gracias porque nos has permitido, en tu gracia, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ahora tenemos el testimonio tuyo, Dios, en nosotros mismos. Nos da mucho aliento, mucha seguridad, saber que podemos compartir ese testimonio tuyo para que la gente pueda creer en ti. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Y si hay alguna persona aquí, Señor, te rogamos que la muevas en este momento, Espíritu Santo, la traiga a Cristo en arrepentimiento, con temor, sabiendo que aún ahora mismo puede escapar del justo juicio tuyo, porque cuando tú vengas en llama de fuego, no podrá ya escapar. Que esta hoy, Señor, produzcas ese arrepentimiento y le des esa fe para creer en Jesús y le hagas venir y rendir su vida para que Jesús la tome en este momento, la acepte y empiece a vivir Jesús como el Señor y el Salvador. Que haya gozo en el cielo, Señor.